compartiendo la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Tesalonicenses. Vamos a ver un poco el capítulo 1. Bien, antes me piden la guardería. Los pequeños vayan pasando para arriba, de edades de 3 a 6 años. Ahí las maestras la van a estar esperando. Bien, el mensaje de hoy se titula Un cristiano ejemplar. Vamos a leer un versículo que está en Primera de Tesalonicenses, va a ser nuestro libro en esta noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Un cristiano ejemplar. Dice el versículo 7: de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Bien, vamos a tener un momento de oración y vamos a empezar el mensaje. Oramos. Padre que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por traernos con bien. En tu voluntad, Señor, hemos podido venir hasta aquí. Sedientos, Señor, de tu palabra, pedimos, Señor, que sea ella quien hable a nuestros corazones, a nuestra necesidad, que traiga ella el consuelo, que podamos salir edificados, Señor, y sobre todas las cosas que nos hables con respecto a cómo ser un ejemplo para los hermanos, pero también para los de afuera, para los que no tienen al Señor. Te ruego, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta noche, que tú me ayudes a hacer este mensaje en la poder de tu Santo Espíritu, Señor, para tu gloria. Te damos las gracias, Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, fuerte el aplauso para, para la pequeña. Bien, muchas gracias. Me estaba haciendo falta. Bien, hoy vamos a ver un cristiano ejemplar, cualidades que tiene que tener un cristiano. Y es tan importante el tema de esta noche porque el ejemplo no solamente va a ganar a las personas, va a edificar a la iglesia, sino el ejemplo tiene una expansión. Estos hermanos en esta iglesia estaban siendo ejemplos. No solamente dice en Macedonia, en Acaya, es como si fuera que decía, no solamente en la Patagonia, en el norte, sino en toda la Argentina estaban siendo ejemplos estos hermanos de Tesalonicenses. La verdad que este lugar, Tesalónica, era algo así como Buenos Aires más o menos. No sé si la mayoría de aquí conoce, creo. Y es un mundo de gente, es un tráfico. Los porteños cuando vienen para acá nos dicen, qué tranquilidad vivir aquí en Santiago, porque allá es todo movimiento. Yo he estado 12 días y gente de aquí, subte, te bajas, te subes, te va al colectivo, vuelve, y un lío de gente. Bueno, algo así era Tesalónica. Estaba situada cerca de los mares y había el tráfico marítimo, a donde comercializaban. Era una ciudad rica, era una ciudad llena de ídolos, porque estaba en Grecia, y tenían todo tipo de ídolos. Era algo así parecido como ahora en la actualidad. Y en esta noche vamos a ver las cualidades que tiene que tener un cristiano ejemplar. Lo primero que vamos a ver, la primera cualidad, las cualidades, las oraciones del cristiano. Hermanos, si hay algo que el apóstol Pablo nos enseña en todas sus cartas, es la oración. Vamos a ver con profundidad desde el versículo 1 cómo Pablo le escribe. Y este capítulo 1 al principio es como Pablo agradeciendo a los hermanos, mostrando admiración por ellos, porque Timoteo ha ido y le ha dado las buenas nuevas a Pablo y le han dicho, hermano, los creyentes allá están siendo ejemplos, están predicando, están viviendo vidas santas.
Y Pablo deseaba verlos a ellos con el amor que le tenía, porque él había sido el fundador de la iglesia con estos hermanos. Había enviado a Timoteo para que vea cómo estaba la situación ahí, y Timoteo vuelve a Pablo y le dice: allá está de 10 la iglesia. Está de 10, va marchando a 2 ruedas la iglesia. Fíjese el versículo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2, damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Lo primero que tiene que tener un creyente para ser un ejemplo es una vida de oración. Estos misioneros oraban juntos. Aquí los días miércoles se reúnen personas para orar juntos. La oración puede. Muchas veces nosotros, cuando nos vemos abrumados con los problemas, en nuestras capacidades nosotros no podemos hacer nada. Nos damos cuenta, el Señor nos hace dar cuenta que nosotros no podemos hacer nada humanamente. ¿Qué tenemos que hacer? Ore, hermano. Ore, porque la oración es el canal que Dios usa para mover el corazón de otra persona. Estos cristianos oraban juntos, se juntaban y oraban, compartían y oraban. Qué bueno en una iglesia ver así, porque era una iglesia modelo, era una iglesia que amaba a Dios, que era un ejemplo para todos. Dice una constante actitud de oración. No es que Pablo andaba toda la hora, Señor, orando, no. No podemos vivir orando, pero sí podemos tener una actitud de la oración. Cuando vamos a nuestro trabajo, quizás 10 minutos en el colectivo, orar mentalmente. Dios escucha las oraciones. Cuando estamos cocinando, en cualquier momento, nuestra vida tiene que ser una actitud de oración hacia Dios, una dependencia hacia Dios. Oraba por cada uno de ellos. Vamos a ver Romanos capítulo 1. Vamos a ver aquí que Pablo tenía una lista de oraciones. Me sorprendió muchísimo eso en verla, porque qué difícil es la lista de oraciones, hermano. Qué difícil es poner todos los nombres de las personas y orar por esos nombres, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él mencionaba a las personas. O sea que Pablo tenía su lista de oración. Hermano, tienes que tener tu lista de oración. Cuando estaba haciendo el mensaje en la semana, me ha tocado el corazón. Porque muchas veces empezamos a anotar los nombres, pero después no nos acordamos de orar en la semana. El listado que hacemos con 23, 30 personas después queda ahí en la nada, en las páginas del recuerdo. Y aquí Pablo oraba por cada uno de ellos. Se acordaba en las oraciones. Oraciones cortas. Vamos ahí a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, perdón. Versículo 17. Dice: orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oren sin cesar. Da gracias a Dios en todo tiempo, dice ahí. Cuando estés pasando buenos momentos, pero también cuando estés pasando malos momentos. Muchas veces cuando estamos pasando buenos momentos nos olvidamos de Dios. Pero quizás, hermana o hermano que has venido aquí, o quizás has venido por primera vez y estás pasando por situaciones difíciles, da gracias al Señor.
hermano creyente, da gracias al Señor por los momentos difíciles, porque son ahí en donde nosotros verdaderamente conocemos a Dios. Es ahí a donde nosotros nos arrodillamos y le decimos, Señor, ya no puedo más. Es ahí a donde le decimos, Señor, te necesito. Debemos dar gracias, aprender a dar gracias por los momentos difíciles, porque son ahí a donde más crecemos nosotros. Nuestra fe más crece. Estamos viendo cualidades de un cristiano ejemplar. Hemos dicho la primera, las oraciones del cristiano. Vamos la segunda cualidad, las virtudes del cristiano. En el versículo 3 del capítulo 1 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí nombra 3 virtudes que nosotros tenemos que tener. Primero, la fe, el amor y la esperanza. Las grandes virtudes del cristiano. Ahora, tenemos que diferenciar, cuando dice el versículo 3, de la obra de vuestra fe. Aquí habla de la obra, no solamente habla de la obra de Dios, sino habla de la obra, de una tarea, de un trabajo, de un fútbol. Hermano, ¿oras cada día dando gracias y por tu trabajo? ¿Dando gracias por el trabajo? Cuando los muchachos van a jugar al fútbol, hay una cancha y muchas veces se desconocen. Antes del fútbol, ¿oran? Las chicas también juegan. ¿Oran antes de jugar? No, antes de jugar se reúnen. Vos tienes que orar antes en tu casa y decirle al Señor, Señor, que sea un lindo encuentro, que no lo lesionemos, que podamos ser testimonios. Todo trabajo, toda tarea tiene referencia a la fe. Por eso dice aquí, la obra de vuestra fe. El trabajo es una obra de fe, porque nos da Dios. Y en todo momento de nuestra vida está involucrada la fe. En el fútbol, en la salida con las amigas, en el café, cuando vas a visitar a un hermano. Todos son obras de fe. Cualquier actividad demanda fe. La segunda dice, y del trabajo de vuestro amor. Aquí la palabra trabajo da la idea de algo que produce fatiga, que produce cansancio. Y la palabra amor aquí es la palabra ágape, la palabra de un amor que es de Dios, es un amor desinteresado. Dice, fatiga de buena gana por amor a Dios, amor a nosotros mismos y a las personas. Uno, si quiere ser un ejemplo, un ejemplo como creyente, tiene que saber que necesita amar a Dios, necesita amar a las personas y necesita amarse a uno mismo. Necesita cuidarse a uno mismo. Amar a Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses, ahí nomás en todo el libro vamos a ver. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El amor a Dios, la voluntad de Dios, el agradarle, el hacerle sonreír a Dios, ¿sabe cómo es? Obedeciéndole. Santificación, esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos amar a Dios, hermano? Obedezca a Dios. Vive una vida de santidad. Apártese de la fornicación. Dice aquí, cuando habla de la fornicación no se refiere en sí a la palabra, sino también a cualquier relación ilícita. En nuestros días la pornografía está haciendo estragos en nuestros jóvenes.
no solamente en nuestros jóvenes, sino en muchos. ¿Cómo demostramos amor a Dios? Siéndole obediente, haciendo la voluntad de Él, siendo santos, apartándonos del mal. Amar a Dios, hemos visto. Ahora, después dice amor a nosotros. ¿Por qué amor a nosotros? Dice el versículo 4, el que sigue, capítulo 4, versículo 4, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa palabra esposa no solamente hace referencia a la esposa, sino la palabra en el original quiere decir vaso, o muchos lo traducen como cuerpo. Ahora, vamos a Primera de Corintios, que es un versículo que me encanta. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 25. Dice, corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí Pablo le estaba diciendo a los hermanos, hablando acerca de los Juegos Olímpicos en aquella época. Aquí dice, el atleta de todo se abstiene. Esa palabra abstiene quiere decir ejercer dominio propio en dieta y en castidad. Ahora, ¿estamos cuidando nosotros, hermanos, nuestro cuerpo? Cuando nuestro médico nos dice, hermano, haga dieta, ahí nomás le metemos la fritura. No consuma azúcar. Tengo un compañero, yo siempre a la mañana, nosotros en la guardia, siempre somos de tomar mate, todo policía. Y yo tomo mate amargo, a mí no me gusta el mate dulce. Y tengo un compañero que me dice, Sosa, vení, te invito a un mate cafeteado, me dice. Le pone café al mate y veo cómo agarra el azúcar, tachito de azúcar, al mate. Le echo como medio de azúcar, no sé qué, al mate. Y como yo no puedo decir que no, y bueno, hermano, dame el mate, le digo. Y tomó el mate. Parecía. Y empecé. Y bueno, le tomó por no rechazarle, ¿ha visto? Pero hermano, nosotros debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos porque el azúcar hace mal, la sal hace mal. Estamos haciendo ejercicio. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Debemos cuidarlo. A mí me cuesta horrores ir al gimnasio. Decir que mi esposa me saca y me lleva al gimnasio. El tomar gaseosa. El otro día estaba viendo de la gaseosa más consumida del mundo. Y parece que tiene, la verdad que lo he visto así nomás, pero parece que tiene algo. O sea, tiene tiene un químico que hace que nuestro cuerpo no la rechace. Porque si una persona toma esa gaseosa, es agua, mitad de agua y mitad de azúcar. Y si nosotros tomamos eso, nuestro cuerpo lo rechaza, lo vomita. Pero tiene un químico, esa gaseosa que todas las conocen, que tiene una etiqueta roja, muchos se ríen, muchos las compran de a 3. Y tiene ese químico. Por eso cuando tomamos nosotros esa gaseosa, queremos seguir tomando más. Pero es dañina en nuestro cuerpo. Debemos consumir frutas, verduras, más verduras. Parezco un nutricionista. Hay que consumir verduras, frutas, legumbres, cosas que hacen bien a nuestro cuerpo. Carnes. Pero también habla aquí el versículo de dieta, no solamente de dieta, sino también de castidad.
hablando a lo que es lo que nuestros ojos ven cuando estamos frente de una computadora, frente de un celular. ¿Qué es lo que nuestros ojos ven? ¿Qué es lo que nuestros oídos escuchan? Porque la música del mundo también ensucia nuestros oídos. ¿A dónde van caminando nuestros pies? ¿Qué es lo que toca nuestras manos? Aquí la palabra castidad está hablando en el sentido de santidad. Nosotros debemos ser ejemplos en muchas cosas. No quiero ponerme rígido así, como diciendo, haga esto. No, hermano. Pero tratemos de hacerlo, porque es importante cuidar nuestro cuerpo. Amar a Dios, amar a nuestro cuerpo, amar a los demás. Amar a las personas. Dice el versículo, volvamos a 1 Tesalonicenses. Sigamos en el capítulo 4, el versículo 6. Dice el versículo 6 del capítulo 4, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí la palabra agraviar es traspasar los límites. Muchas veces hay muchos jóvenes aquí. Muchas veces los jóvenes despiertan un sentimiento en una jovencita y después no se hacen cargo. Este versículo habla de eso. No agravies a tu hermano. Y no solamente hablo de los jóvenes, sino también de las jovencitas. No despierten sentimientos. Porque después es un dolor para la otra persona. Cuida a tu hermano. El versículo que Pablo le dice a Timoteo, trata a tus hermanas, a las jovencitas como tus hermanas, en toda santidad. Amar a Dios, amar a nosotros mismos, amar a las personas. Después habla de la esperanza. El versículo del capítulo 1 de Tesalonicenses, versículo 3. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia quiere decir ahí paciencia. En vuestra paciencia en la esperanza se leería. Dice, la agitación y el desaliento en situaciones difíciles nos llevan a desenfocarnos del Señor. Aquí estas personas que estaban viviendo ahí habían aceptado al Señor, estaban creciendo, pero también había personas que no querían, que se oponían, porque decían, estos que están aquí están trastornando al mundo entero, están diciendo que hay un Dios que se llama Jesús, que hay que aceptarle, cuando ellos creían otra cosa. Ellos tenían sus dioses, tenían sus reyes que se consideraban dioses también. Aquí en medio de la oposición, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, porque nos llevaban a despojarlos y también a perder sus bienes, pero también a la muerte. Y aquí Pablo le dice, sean pacientes, tengan la esperanza en el Señor Jesús. Y quizá vos en esta noche has venido cargado con pérdidas, has venido con un desaliento en el corazón. Y aquí el Señor en esta noche te dice, sé paciente, busca al Señor. Porque muchas veces cuando viene el desánimo, la agitación en nuestro corazón, ¿qué es lo que hacemos? Los varones, voy a estar solo. Si viene alguien decir que no estoy. Somos así, los hombres somos de aislarnos. Empezamos a pensar, cuando estamos desalentados, estamos pasando un mal momento, los hombres en lo particular se aíslan, quieren estar solos pensando. Viene la esposa, le dice, querido, tenemos que hablar. Y los muchachos, no, déjame solo, quiero pensar. Bueno, las mujeres quieren hablar en esas situaciones.
Pero si vos en esta noche has venido con carga y situaciones difíciles, sé paciente, espera al Señor, espera en el Señor, busca el consuelo en Dios. Decirle, Señor, no puedo, sé que vos sí puedes. Hay un predicador que dice que los problemas vienen siempre, dice. Pero el desánimo cuenta por nosotros. O sea, las adversidades, los problemas siempre van a venir, pero es nuestra decisión si vamos a desalentarnos o no, si vamos a caer en el desánimo o no. Es nuestra decisión. Nosotros nos desanimamos cuando debemos decirle, Señor, voy a decidir no desanimar, no estar mal. Voy a mi habitación, cierro la puerta y ahí derramo mi corazón a Dios. Y le digo al Señor cómo estoy. Y el Señor, como todo buen padre, va a saber consolarte. ¿O piensas que el Señor está ajeno a tu mal? ¿Piensas que el Señor no te escucha? No, Él está ahí. Él está ahí para consolarte, para animarte, para fortalecerte. Las decepciones son inevitables. El desánimo corre por cuenta de nosotros. Estamos viendo cualidades de un cristiano, las oraciones del cristiano, las virtudes del cristiano y tercero, las proclamaciones del cristiano. Dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Las proclamaciones del cristiano, el creyente, si quiere ser un ejemplo, tiene que predicar, tiene que aprender un método, y tiene que ir. Y nuestras conversaciones tienen que, en todas las conversaciones, con aquellas personas que no conocen al Señor, tienen que ir enfocadas a predicar. No que todas las veces vamos a hablar del Señor, que no se puede, pero sí cuando se dé la oportunidad, cuando Dios ponga la oportunidad, le hablamos del Señor a esa persona. Pero no solamente, aquí dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada. La palabra esa quiere decir como un eco de una trompeta. O sea, como que Pablo y el equipo que estaba con él, bueno, vamos a salir a predicar aquí. Golpeaban la puerta. Sí, venimos a hablarles del Señor. No, ¿sabes qué? Ya nos han hablado. Ya lo han predicado. Ya somos del Señor nosotros también. Ah, bueno, vamos a otra casa. Buenas noches, venimos a predicarle. No, ya no han hablado de la iglesia. No. Ha sido divulgada. Estaban predicando el evangelio. No se estaban callando. En cada oportunidad que tenían, predicaban la palabra. Pero no solamente se puede predicar la palabra hablando, sino también viviendo. Porque el segundo punto es predicar el evangelio con nuestra conducta. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Dice, capítulo 2, versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis
de qué modo como a padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Predicar el Evangelio con nuestra conducta. Me acuerdo, hace mucho tiempo, estábamos, creo que era el año 2010 más o menos, en los primeros pasos de creyente. Ya el Señor ya me había sacado de muchos vicios que tenía. Y siempre hay la juntada del término de secundaria. Con todos mis compañeros organizamos una fiesta, bueno, estábamos todos ahí. Y bueno, yo estaba ahí como, no sé, medio raro me sentía ahí en toda la ronda así. Y bueno, mis compañeros había música, otros bailaban, todo. Y la bomba, porque no, en ese tiempo se tomaba bomba de cerveza, que eran unos vasos así grandes, que seguramente se ven tomar ahora. Se pasaba así. Y me llegaba a mí y yo pasaba. Y me llegaba a mí y yo pasaba. En un momento me llega a mí el vaso. Y como que la miro así. Digo, miro las luces psicodélicas, creo que se llama. Y era todo oscuro. Digo, ¿quién me va a ver a mí? Un traguito nomás. ¿Quién me va a ver? Tomo un trago y le paso. La compañera del frente se cruza y me dice de frente, sin pelo en la lengua: che, Martín, ¿vos no eras creyente? ¿Vos no eras cristiano? Me dice. Como dicen los chicos, en el cora. Así. En el corazón, así es. No solamente debemos ser ejemplos predicando, sino también viviendo. Todas las personas que están afuera nos están mirando a nosotros, nos están observando y están viendo si nosotros vivimos en el Señor. Si vos dices afuera, vas a escuchar personas que te dicen bendiciones, Dios te ama, nunca han ido a una iglesia. Y hay que olvidarse de eso. Todo el mundo es creyente ahora. Debemos vivir una vida de tal manera que podamos reflejar a Dios, que podamos predicar con nuestra vida. Vamos al capítulo 5, terminando. Predicar el Evangelio con nuestra conducta, no solamente con los de afuera, sino también con los hermanos. Capítulo 5, versículo 14. Y a las últimas palabras de Pablo, le dice a la iglesia: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Qué es lo que pasaba? Aquí Pablo le estaba diciendo: el Señor viene pronto, la segunda venida del Señor está pronto. ¿Qué hacía esta iglesia? Bueno, dice, si el Señor viene pronto, ¿para qué voy a trabajar? Igual, ya va a venir, dentro de un poco va a venir. Y empezaban a dejar de trabajar, empezaban a andar de aquí para allá, empezaban a ser chismosos, empezaban a ser una carga para la iglesia. Porque aquí en la segunda carta de Tesalonicenses también, Pablo les dice: ustedes no tienen que ser así, ustedes tienen que trabajar como creyentes y no tienen que ser carga para la iglesia. Alentar a los hermanos. Dice que amonestéis, dice que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Debemos animarnos los unos a los otros, porque nosotros no sabemos cómo se siente el hermano. Quizás el hermano está pasando por un momento tremendo, difícil, y nosotros no somos capaces de decirle una palabra de ánimo, de decirle: vení, te invito a casa, vamos a charlar, vamos a tomar unos mates. O ¿cómo estás? ¿Qué te ha hablado el Señor en esta semana? ¿En qué te puedo ayudar? Si vemos que un hermano se está descarrilando un poco, traigámonos a los débiles, a los que quieren desviarse. Ven para acá
Y seamos pacientes, trabajemos en ellos, aunque no, muchas veces nos hacen doler la cabeza. Pero seamos ahí, amemos al hermano, porque no solamente nosotros podemos estar ahí también. Nosotros muchas veces somos los débiles. Y viene un hermano y nos dice, vení. O muchas veces nos estamos descarrilando y el Señor utiliza personas, a hermanos que dicen, vamos a reunirnos, vamos a orar, vamos a abrir la palabra, vamos a hablar del Señor, vamos a animarnos mutuamente. Dice el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Pablo prohíbe el pensamiento de revancha. No puede estar en los hermanos, estar peleados aquí. O un hermano que le diga, no, ya me la va a pagar aquel, me ha hecho tal cosa. No, eso no puede haber aquí en la congregación. Pablo lo prohíbe aquí. No paguemos mal por mal. Hablemos con el hermano o con la hermana. Si te ha hecho mal, hablen, júntense, hablen y arreglen los problemas en el Señor. No podemos ser ejemplos si no somos ejemplos aquí en la congregación. Escribía unas palabras, una persona dice, las miradas frías, las palabras despreciativas, el silencio, la calculada indiferencia, hacen mucho por apagarlas, lo mismo que las críticas carentes de amor, haciendo referencia a este versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Una de las maneras de apagarlo al Espíritu en la iglesia es que tengamos esto, las miradas frías, el hablar mal atrás, a las espaldas del hermano, las críticas carentes de amor. El versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Nosotros como creyentes no venimos a escucharlo a Martín Sosa, no. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Basta de los prejuicios. Nosotros decidimos si esta palabra va a ser un libro obsoleto o absoluto en nuestra vida. Nosotros lo decidimos. No tenemos que venir a escuchar a alguien, tenemos que venir a escuchar la voz de Dios cuando venimos los domingos, los sábados, porque es Dios hablando a la persona. No hay que menospreciar al hermano que quizás se está preparando días, semanas, estudiando la palabra. Quizás no nos ha gustado, bueno, pero nosotros como creyentes venimos a escuchar la palabra de Dios. Por último, vamos a Primera Tesalonicenses, seguimos en el capítulo 1, vamos al versículo 10. Y terminando dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Predicar porque la venida del Señor es inminente. El Señor puede venir a arrebatar a su pueblo en cualquier momento. Dice que un pastor estaba predicando de la santidad en el púlpito y hablaba de la importancia no solamente de ser puros adentro, sino también de ser puros por fuera, de la importancia que tienes ser santos por fuera en la práctica. Y dice que un hermano se levanta en la congregación y le dice, pastor, ¿usted cuándo va a comprar bananas? ¿Qué es lo que come? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Y el pastor, muy sabio, le dice,
Lo de adentro, obviamente. Y le contesta el pastor: y usted, hermano, cuando va a la verdurería a comprar bananas, ¿qué es lo que se mira? ¿Qué es lo que mira? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Dice 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es importante lo de afuera? Claro que es importante. ¿Es importante lo de adentro? Sí. Para Dios ambas son importantes. El Señor en esta noche nos llama a ser cristianos ejemplares, que podamos orar, tener una actitud de oración, que podamos caminar por fe, amar, ser pacientes en medio de la tribulación, en medio del problema, pero también proclamar, no solamente hablando, sino también viviendo una vida de santidad que agrade a Dios. Es importante lo de adentro, sí, lo de afuera también. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por este día. Señor, tú has sido bueno. Tú nos amas, Señor, y quieres que lleguemos a ser cristianos ejemplares. Y cuánto nos falta, Señor. Cuánto nos falta crecer, cuánto nos falta tener una vida de oración, poder orar por cada uno de los hermanos, tener una lista de oración. Señor, cuánto nos falta comprender que todas las cosas que vivimos son cuestiones de fe, pero también las cosas que hacemos por amor a los hermanos, por amor a ti, a la obra. Señor, mi oración en esta noche es que si hay algo malo en el corazón de alguno de los hermanos, si están enemistados, en esta noche pueda ser una noche de reconciliación. Que podamos amar como tú has amado, Señor, a tu iglesia. Has dado lo más importante, que es a nuestro Señor Jesús. Que podamos cuidar nuestro cuerpo, no solamente nuestro exterior, sino también nuestra alma, nuestro espíritu. Que podamos caminar en santidad. Que podamos vivir una vida no solamente predicando tu palabra, Señor, con nuestra boca, sino también viviendo vidas santas, vidas que te agraden a ti, Señor. Padre, te ruego, Señor, que tu Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros, y te esperamos, Señor, a ti. Esperamos tu arrebatamiento, tu venida, como dice tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.